Sinopsis. Lofan se encuentra transportado al mundo de Genshin Impact, donde se le otorga un sistema de muerte extravagante. Al morir de manera suficientemente dramática, puede ganar puntos masivos para canjear por varias recompensas. Así, para acumular puntos, Lofan comienza su viaje de muertes extravagantes. Desde morir inicialmente como un héroe justo hasta orquestar su propia desaparición, conmociona a los fontainianos con innumerables casos de asesinato horribles. A medida que Lofan acumula más y más puntos, de repente descubre un atajo. Cada palabra y acción del arconte Hidro Furina es seguida de cerca por todos los fontainianos. Presidente de la Corte Suprema, acuso a alguien. Neo Billete, por favor, exponga su acusación. El arconte Hidro Furina. ¿Furina? Años más tarde, el Golden Traveler y sus raciones de emergencia llegan a Fontaine. Sin embargo, son detenidos inmediatamente al cruzar la frontera y se les colocan esposas. Viajero extranjero, estás acusado de delitos. Por favor, acompáñanos. ¿Lumine? ¿Paimon? Después de un tiempo, Lumine y Paimon se encuentran compartiendo una celda juntos. Ven a unirte y saluda. Capítulo 1. El extravagante sistema de muerte. Muerto de nuevo. Otra muerte. Noticias de última hora. Otro suicidio en Fontaine. ¿Es esta una distorsión de la naturaleza humana o un colapso de los estándares morales? ¿Qué agravios ocultos podrían haber? Para más detalles, vea El último pájaro de vapor. En ese momento, una multitud se había reunido alrededor de un cadáver horrible. Ninguno de ellos notó que una juventud transparente flotaba no demasiado por encima de sus cabezas. En realidad obtuve 99 puntos esta vez. No está mal, no está mal. Lofan, la juventud transparente flotando en el aire, se asignó como estaba, abrió la interfaz del sistema. Al ver que sus puntos finalmente atraviesan la marca 300, derramó lágrimas de alegría. Murió 10 veces por estos meros 300 puntos. Por supuesto, morir tantas veces no se debió a problemas mentales. Incluso si hubiera habido problemas, las repetidas fracturas del cráneo y la agitación cerebral ya deberían haberlos curado. La verdadera razón era que cuando Lofan apareció por primera vez en el continente Teyvat, había venido con un sistema de muerte extravagante. En términos simples, cuanto más espectacular se volvieron sus muertes, y cuantas más personas las presenciaron, más puntos ganaría. Estos puntos podrían intercambiarse por varios beneficios: estado, riqueza, poder y más. Incluso podrían abrir un camino de regreso a su mundo original, permitiendo que Lofan regrese a casa. En primer lugar, Lofan estaba completamente devastado al saber que este sistema exigía sus muertes creativas a cambio de beneficios. Su corazón ardía con maldiciones, y su actitud era de rechazo absoluto. Sin embargo, cuando descubrió que podía controlar completamente las hormonas y las percepciones de su cuerpo, eliminando así el dolor físico, entró en acción. Con la facilidad practicada, cargó por un ladrón que empuja un cuchillo y, bajo la mirada sorprendida de los espectadores, empujó deliberadamente su suave vientre contra el borde de la cuchilla. Después de este acto, Lofan inmediatamente aceleró la eficiencia de su corazón, obligando a la sangre a rociar violentamente. Aunque la herida no era fatal, la sangre que brota cubría el ahora. La cara del ladrón aturdido. Como se esperaba, la primera vida de Lofan terminó allí. Ahora un alma flotante, Lofan vio al ladrón gritar: «Injusticia. Ese loco se arrojó a mí. Solo quería enriquecer, nunca quise matar». Cuando los oficiales de Maison Gardienge lo escoltaron, la respuesta fría de los oficiales resonó en el aire: «Guarda tus mentiras para el presidente del Tribunal Supremo Neo Billete en el Tribunal de Primera Instancia de Opera Epiclese». A medida que las figuras se desvanecían en la distancia, Lofan volvió su atención a la interfaz del sistema. Cuando Lofan vio que su puntaje solo había aumentado en 13 puntos, y que incluso el más bajo, el cuerpo de calidad requería 10 puntos, casi fue conducido a la locura. Oh, espera, ya estaba muerto. Lofan no había esperado que todos sus esfuerzos solo le ganen 3 puntos. Se dio cuenta de que había muerto demasiado imprudentemente. Aunque le había dado a un ladrón la oportunidad de redimirse, todavía era completamente insuficiente. Necesitaba una muerte mucho más impactante. Originalmente, Lofan planeaba organizar un espectáculo de cielo y tierra. Suicidio. Pero luego descubrió que si bien el cuerpo de menor calidad era barato, estaba completamente vacío. Nombre, identidad, dinero, nada de eso existió.
Olvídate de un espectáculo de suicidio para el cielo y la tierra. Si no encontró una manera de morir rápidamente, literalmente podría morir de hambre. Si muriera de hambre, Lofan pensó que el sistema actuaría como un gran filántropo si le diera incluso un punto. Entonces, después de darse cuenta de este problema, Lofan regresó a su antigua profesión, actuando valientemente por la justicia. Aunque este método obtuvo menos puntos. Era confiable e incluso contribuyó a la sociedad. Sin embargo, no todos los días trajeron ladrones, y algunos vinieron sin armas. ¿Cómo puedes protegerte adecuadamente sin un cuchillo en este mundo peligroso? Después de no encontrar mejores oportunidades, Lofan decidió prevenir el hambre, la deshidratación o las caídas fatales que podrían costarle todos sus puntos. Encontró un lugar alto y saltó. Este salto reveló un nuevo camino hacia la riqueza. Agregó 20 puntos. 20 puntos. Después de tener en cuenta los costos, eso fue equivalente a 3 actos de valentía justa, ahorrando a 3 ladrones y guiándolos a la redención. Y saltar de los edificios fue mucho más simple que arriesgar la vida por la justicia. Encuentra un lugar alto. Cierra los ojos, cae hacia adelante y mira los puntos. No podría ser más fácil. Este descubrimiento hizo la carrera mental de Lofan con posibilidades. Comenzó a considerar otras formas dramáticas de morir. Lofan había considerado transformarse en un criminal vicioso, en última instancia, para ser juzgado y ejecutado antes de todos los fontanianos. Sin embargo, este pensamiento solo se le pasó por la cabeza brevemente antes de ser abandonado. Aunque sabía que este mundo era en realidad el juego Genshin Impact, donde había estado gastando su retiro, observar el comportamiento de las personas reveló que no actuaron como NPC en absoluto. Esto hizo que Lofan no pudiera actuar. Aparte de esto, Lofan tenía varias otras buenas ideas. Pero su cuerpo actual de bajo nivel los hizo difíciles de implementar. No importa. Saltar de los edificios fue lo suficientemente emocionante. ¿Qué más podría pedir? A través de saltos repetidos, Lofan descubrió que la ubicación de su salto afectó los puntos que ganó. Por lo tanto, encontró un lugar ideal, Fontaine. Como la ciudad más importante de Fontaine. Su tráfico peatonal diario era nada menos aterrador. Lofan localizó un alto punto de vista y saltó sin dudarlo. Como se esperaba, recibió muchos más puntos que antes. Su rostro se dividió en una sonrisa. A partir de entonces, cada vez que Lofan reapareció, inmediatamente se apresuró a Fontaine, encontró un lugar adecuado y saltó. Su punto total se disparó. Después de varios saltos, Lofan notó que los puntos que ganó de cada salto de edificio siguió aumentando. Parecía que sus acrobacias consecutivas llamaban cada vez más atención. Al ver esto como una oportunidad, Lofan decidió hacer que todos los fontanianos crean que este era un caso en serie. Cada vez que salta. Él cubrió una pancarta en su cuerpo estampada con frases como «Tu silencio es ensordecedor» o «Solo en el callejón oscuro». Como se esperaba, esta táctica hizo que su acumulación de puntos se disparara. Finalmente, después de su 10ª muerte, este mismo intento, sus puntos superaron a 300, lo suficiente como para intercambiar un cuerpo de bajo grado. Lofan había revisado previamente, este tipo de cuerpo no se generó aleatoriamente. Llegó con un estado social definido y relaciones establecidas. Sus suicidios anteriores habían arrojado menos puntos en parte porque los investigadores oficiales no podían verificar su verdadera identidad, limitando su impacto en los fontanianos. Pero ahora era diferente. Es hora de darle a los fontanianos una muestra de la conmoción. Con una sonrisa petulante, Lofan seleccionó el intercambio sin dudarlo. Capítulo 2. Charlotte. Cuando Lofan abrió los ojos, su mente ya estaba llena de información sobre su cuerpo actual. Nombre, Lofan Senayevich. Nacionalidad, Fontainian. Género, hombre. Build, un poco frágil. Gracias por la invitación. Acabo de venir de la casa del hogar, siendo un coleccionista de inteligencia trivial para los Fatui. La residencia actual de Lofan era un apartamento pequeño y limpio en la corte del distrito residencial de Fontaine. Su dinero solo cubrió los gastos de vida de una semana. Su manejador era un vendedor callejero, también un huérfano de la casa del hogar. Lofan necesitaba organizar y ofrecer inteligencia potencialmente útil cada semana. Entonces esto es lo que un 300. El cuerpo de puntos se siente como. Lofan nunca había experimentado la sensación de recuerdos adicionales en su cabeza antes, era bastante peculiar. Estos recuerdos no causaron ninguna confusión. Fueron almacenados en un repositorio de información, apareciendo automáticamente cuando Lofan los necesitaba.
Suficiente tiempo de ocio. Debería comenzar a considerar cómo morir. En verdad. Lofan sintió que incluso si simplemente hubiera saltado de un edificio alto en un área llena de gente como antes, habría ganado más de 300 puntos. Después de todo, los que murieron anteriormente eran todos migrantes indocumentados. Pero ahora, aparte de su estado huérfano en la casa del hogar, también poseía una identidad fabricada creada para él en Fontaine por la misma organización. Una vez que la Maison Gardiennage descubrió su verdadera identidad y la hizo pública, los fontainianos sin duda conectarían esto con el misterioso asesino que cambia a su objetivo de migrantes indocumentados a ciudadanos de Fontaine. Esto inevitablemente provocaría un mayor pánico entre la población. Sin embargo, este enfoque tenía sus inconvenientes. Primero, si su identidad pudiera rastrearse, sus movimientos diarios ya no permanecerían sin rastrear. En segundo lugar, los incidentes repetidos de suicidio al saltar harían que Maison Gardiennage endurezca la vigilancia, lo que complica enormemente operaciones futuras. Finalmente, el suicidio saltando simplemente arrojó muy pocos puntos. Habiendo acumulado finalmente 300 puntos, era hora de hacer un gran movimiento. Para crear un gran revuelo en Fontaine y garantizar la máxima conciencia pública, no había mejor manera que convertirse en protagonista en la ópera Epiclese. Esto transformaría su historia en una ópera. Permitir que más fontanianos lo disfruten y lo conviertan en una conversación en la mesa. ¿Qué evento reciente podría ser más grande que sus 8 suicidios consecutivos? Lofan no pudo evitar reír. Colocó el sombrero de jugador de boló cercano en la cabeza y silbó mientras salía. En la oficina del periódico de Steambird, Charlotte miró la reciente cadena de salto. Casos de suicidio, sus hermosas cejas fruncidas en concentración profunda. Después de una cantidad de tiempo indeterminada, Charlotte alisó los mechones rosados de cabello junto a la oreja y suspiró suavemente. Fontaine no ha estado a salvo últimamente, ¿verdad? Aunque Charlotte trabajó como reportero para El Pájaro de Vapor. Los periódicos prosperaron en noticias explosivas que vendían más copias y ganaban más mora. Sin embargo, despreciaba ver crímenes tan horribles dominar los titulares. Es cierto que las escenas no mostraron fallas obvias, pero la Gardiennage de Maison ya había vinculado los 8 casos de salto-suicidio como una sola instancia de crimen aleatorio particularmente atroz. En 3 cortos días, 8 de estos incidentes ocurrieron, todas las víctimas eran residentes indocumentados del mercado negro. Nadie creería que estos eventos no estaban relacionados. Actualmente, la policía teorizó que las víctimas probablemente habían sido amenazadas para suicidarse, pero no tenían idea de que el culpable. Por supuesto, uno realmente no podía culpar a la policía. ¿Investigar? Todos los residentes del mercado negro. ¿Qué hay para investigar? Por supuesto, la gente común nunca entendería las dificultades de Maison Gardiennage. Solo criticarían a la policía por su incompetencia y vivían con miedo constante cada día que el asesino permaneciera libre. Charlotte quería cubrir el caso en profundidad, con la esperanza de acelerar su resolución. Pero dado que incluso la policía estaba perdido, no pudo encontrar ninguna dirección para seguir. Esto fue más problemático y peligroso que el caso de desaparición de niñas sin resolver. 8 víctimas en 3 días. ¿Cómo morirían muchos más si el caso permaneciera sin resolver? Las víctimas incluyeron hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Eso lo hizo aún más aterrador. El asesino era claramente un completo loco. Y este loco probablemente estaba en algún lugar de Fontaine en este momento, bebiendo bebidas dulces mientras observaba tranquilamente el pánico en las caras de los peatones, usando una sonrisa satisfecha. En este pensamiento, Charlotte no pudo evitar temblar. Después de revisar los detalles del caso nuevamente, respiró profundamente. Finalmente, cerró su cuaderno y se puso de pie. No puedo simplemente sentarme aquí. Incluso sin pistas, debería salir y probar suerte. Tal vez podría recortar desde lugares más altos en Fontaine. Si veo a alguien actuando sospechoso, podría recuperarlos justo antes de que salten. No es un plan muy efectivo, pero es mejor que no hacer nada. Si tuviera suerte, incluso podría salvar a alguien de saltar de un edificio. Además, deambular por más podría ayudarla a toparse con el culpable. Charlotte dejó El Pájaro de Vapor con un corazón pesado. En el momento en que salió, ella chocó con alguien que intentaba ingresar al edificio. Sintió que el cuerpo de la persona era sorprendentemente ligero, y cayeron fuertemente al suelo tras el impacto. Lo siento. No estaba prestando atención. ¿Estás bien? Al darse cuenta de que había causado problemas,
Charlotte inmediatamente se agachó para verificar la condición de la persona, su voz llena de preocupación. Era un niño muy pequeño con un viejo sombrero de bolos torcido. El sombrero no le agregó ningún aire caballeroso, ya que su ropa era simple y arrugada, como si los hubiera estado usando durante días. Al lado del niño yacía una taza volcada de bebida naranja, su contenido casi drenado. «Estoy bien», respondió el niño con voz juvenil. Pero cuando Charlotte lo vio mirando la bebida derramada, una expresión de dolor cruzó su rostro, haciendo que su corazón se apretara. Estaba claro que el niño no estaba bien. Quizás era aprendiz en alguna tienda, comiendo mal y mostrando signos de desnutrición. Hoy podría haber sido su día de pago. El joven finalmente había reunido el coraje de tratarse a una fonta después de un mes de arduo trabajo, solo para que todo lo arruiné por este incidente menor. Tan de buen corazón fue el joven que ni siquiera consideró culparla. Simplemente observó con angustia mientras su fonta recién comprada salía de la botella. En este pensamiento, Charlotte no pudo evitar hablar con el joven. Para expresar mis disculpas, te invitaré a comer algo. Como se esperaba, cuando dijo esto, los ojos del joven se iluminaron con esperanza. Capítulo 3. La decisión recae en usted. ¿Qué tipo de filántropo es este? ¿Charlotte? Ah, eso está bien entonces. Inicialmente consumido por el dolor por desperdiciar la asignación de alimentos de su día en fonta, Lofan no había notado que la persona que se topó con él era alguien familiar. Solo después de escuchar sus palabras, Lofan se enfocó en ella, inmediatamente reconociéndola. Aunque Lofan no había leído la historia de Fontaine, Charlotte había aparecido en Mondstadt antes, por lo que la conocía. 2. Al llegar a la oficina de Steenbeert, Lofan se había preparado mentalmente para tales coincidencias, aunque no había esperado que sucediera de manera tan casta. Aunque la mente de Lofan se agitó de agitación. Su control completo sobre este cuerpo evitó que cualquier rastro de su conflicto interno se mostrara en su rostro. Bueno, hermano pequeño, ¿no te otorgarás a esta hermana la oportunidad de expiar? Por favor, te lo ruego. Al ver la falta de reacción de Lofan, Charlotte asumió que podría estar vacilando. Para abordar sus posibles reservas. Ella empleó bromas coquetas para preservar su dignidad. Muy bien, la decisión recae en usted. La abrupta declaración atrapó a Charlotte desprevenido. En verdad, Lofan había preparado dos planes para su visita al pájaro de vapor. Haberse conectado con éxito con Charlotte y recibir su respuesta entusiasta. Activó uno de estos esquemas. Presionó sutilmente la carta escondida en su abrigo más profundamente en su pecho mientras le ofrecía a Charlotte una sonrisa desarmadoramente inocente. Quise decir que eres realmente una persona excepcional, hermana. No es nada, en realidad. Debería haber sido más cuidadoso mientras caminaba. ¿Te lastimé? No, estoy perfectamente bien. Gracias por tu preocupación, hermana. El uso constante del Lofan de la hermana hizo que el corazón de Charlotte floreciera. Inicialmente había planeado llevarlo a un restaurante limpio, pero ahora cambió de opinión y se dirigió directamente al hotel de Bord. En el camino, Charlotte le compró a Lofan una botella de fonta. Ver al chico beberlo con una sonrisa tan contenta. Gran parte de la penumbra que se había sentado sobre su corazón del caso de asesinato en serie comenzó a disiparse. Charlotte se preparó en silencio. En aras de preservar estas sonrisas inocentes, no podía darse el lujo de darse por vencido fácilmente. Pronto llegaron al hotel de Bord. Viendo la opulencia del establecimiento, Charlotte se dio cuenta de que Lofan claramente nunca había estado aquí antes. Su mandíbula se asombró, y Charlotte no pudo evitar reírse ante la vista. La atención de Lofan le devolvió el sonido de su risa. Hermana Charlotte, dijo, no comamos aquí. Debe ser muy costoso. Escuchar palabras tan maduras de un niño de su edad. Charlotte se sintió complacida y dolida. ¿Cuántas experiencias se había tomado para hacer de un niño tan joven tan sabio? Charlotte le dijo a Lofan que comiera libremente, pero notó que parecía intencional irse. Con una sonrisa resignada, ella agarró su mano y lo llevó a una cabina privada. El stand era espacioso, pero Lofan se sentó con inquietud visible. Charlotte le entregó el menú. Después de una larga duda, solo ordenó el plato más barato. Sonriendo, Charlotte le dio unas palmaditas en la cabeza antes de recuperar el menú. Ella procedió a ordenar varios platos exclusivos en rápida sucesión. Cuando llegó la comida, Lofan permaneció tímido. Charlotte se pidió suavemente. Estos platos ya están ordenados. ¿Y el dinero gastado? ¿No sería un desperdicio si no los termines?
Esto finalmente impulsó a Lofan a devorar la comida con gusto. Es absolutamente delicioso. No he comido correctamente en 3 días. Al escuchar esto, Charlotte hizo una pausa en la mitad de la mide. Ella colocó sus utensilios, recogió el menú nuevamente y ordenó 2 platos más. Tome su tiempo. Todo es para ti. Charlotte tomó solo unos pocos sorbos antes de establecer sus utensilios e instar a Lofan a comer más lentamente. ¿No estás comiendo, Charlotte? Ya estoy lleno. Por favor, disfruta de tu comida. Al escuchar esto, Lofan reanudó devorando su comida con renovado vigor. Qué amable persona es ella, pensó. Ella ordenó todos estos platos solo para mí. Debo pagarla correctamente. Al no tener dinero, Lofan no había comido durante 3 días. Aunque no sentía hambre, había un vacío en el estómago que la deliciosa comida de Fontaine finalmente satisfecha. Charlotte lo vio comer con una expresión de dolor, ya que ya está considerando qué tipo de trabajo fácil podría recomendarle. Pronto, Lofan terminó de comer. Después de pagar la factura, Charlotte lo llevó lejos del hotel de bord. Como si sintiera su inminente separación, Charlotte notó que Lofan se volvió distante y tranquilo. Después de la guía de Lofan, pronto llegaron a la entrada del Fleuve Sendre a Fontaine-Sech. Al ver dónde vivía Lofan, el corazón de Charlotte dolía aún más. «Vuelve, Charlotte», dijo Lofan, sonriendo mientras soltaba su mano. «Este lugar no es para ti. Ese es un lugar donde el sol nunca brilla», continuó, «pero estás destinado a pararte a la luz del sol para siempre». Charlotte se quedó congelada, viendo a Lofan alejarse aturdido. «Adiós, Charlotte», llamó Lofan sobre su hombro. Su brillante sonrisa regresa. «Si el destino nos sonríe, nos volveremos a encontrar». Con eso, desapareció en la tubería que conduce al Fleuve Sendre. Después de un largo momento, Charlotte se apretó los puños. Ella sabía exactamente lo que era el Fleuve Sendre, el bajo vientre oscuro de la brillante fachada de Fontaine. El Fleuve Sendre era una zona sin ley donde cualquier horror podía ocurrir, donde la vida no significaba nada. No pudo dejar que Lofan se quedara en ese lugar. El niño todavía era tan joven, manteniendo su naturaleza pura incluso en este lugar infernal. No podía soportar ver este lienzo en blanco de un juventud ser manchado por la oscuridad del Fleuve Sendre. Sin dudarlo, Charlotte se zambulló en la tubería. Ella aceleró, decidida a no perder Lofan. Pronto llegó al Fleuve Sendre, pero una búsqueda rápida no reveló rastro del niño. Con solo un camino por delante, Charlotte inmediatamente entró en un trote. Su rápida decisión valió la pena. En poco tiempo, vio una figura familiar alrededor de la curva del corredor. Era Lofan. Alejado, Charlotte aceleró su ritmo. Pero en el siguiente instante, sus pasos se desaceleraron cuando la incredulidad se lavó la cara. En su línea de visión, Lofan se mantuvo enrollado sobre un hombre anciano tumbado en el suelo. La ropa y el cuerpo sucio del anciano contrastaban bruscamente con la siniestra sonrisa de Lofan. Capítulo 4. El asesino de los saltadores en serie es atrapado. Charlotte nunca había visto a Lofan así. La expresión desconocida en su rostro congeló su sonrisa, y su mano, preparada para saludarlo, bajó lentamente. En el momento siguiente, Charlotte encontró una esquina oculta para ocultarse, activando instintivamente su cámara. Este fue un reflejo perfeccionado por años como periodista, aunque dentro se sintió completamente desorientada. «Oye, insecto sucio. ¿Cómo te atreves a respirar este aire? Puedo oler tu hedor a una milla de distancia. ¿Es tu único propósito de envenenar la atmósfera a tu alrededor?» Escuchar las maldiciones y burlas provenientes de la dirección de Lofan. Charlotte sintió una opresión sofocante en su pecho. Los olores extraños que habían impregnado el aire cuando entró por primera vez en el Fleuve Sendre no la habían molestado mucho antes, pero ahora no podía respirar en absoluto. «¿Estás de acuerdo conmigo, no? Mira, ni siquiera puedes reunir una sola palabra para defenderse». Cuando surgieron sollozos débiles de debajo del cabello enmarañado y sucio del anciano, la cara de Lofan se iluminó con una sonrisa triunfal, como si hubiera logrado su objetivo. «Cada día debe ser pura agonía para ti, siendo despreciada por todos, menospreciadas por todos. Ponerse en años, ya no puedo hacer nada, solo una pérdida de comida. Déjame pensar. Probablemente tuviste una familia cálida una vez, pero después de perder tu capacidad de trabajar, te arrojaron a un lado sin pensarlo 2 veces, dejándote valorarte por ti mismo. Entiendo perfectamente. Después de todo,
Todos los que viven en el Fleuve Cendre enfrentan las mismas luchas. Para sobrevivir, tenemos que tomar estas decisiones. Tal como lo hiciste cuando eras más joven, abandonando a tus propios ancianos. Entonces, ¿por qué sigues aferrado a la vida? Dado que sabes que permanecer vivo solo agita a tu familia, convirtiéndose en un peso inútil para los demás, ¿por qué persiste en esta miserable existencia? De repente, Lofan se detuvo. Su sonrisa se iluminó como la luz del sol. Y su voz se suavizó gradualmente. ¿Sabes? Cuando la gente muere, van a otro mundo. Un lugar sin hambre, sin discriminación, sin dolor. Mientras Lofan hablaba con extraordinaria gentileza, extendió el periódico de vapor que había comprado antes. Señaló un informe detallado sobre el último caso de suicidio. Todo lo que necesitas es un lugar alto, ya sabes qué hacer, ¿no? Testificando esto, Charlotte sintió como si fuera golpeado por un rayo. Nunca imaginó que la juventud aparentemente inocente y alegre que había conocido era en realidad la mente maestra detrás de la reciente serie de suicidios. Desmantelando las defensas mentales de los que están desesperados. Luego convenciéndolos para que terminara voluntariamente sus vidas, logró sus objetivos retorcidos. Ahora, la sonrisa que una vez consoló a Charlotte ahora llevaba un tinte sangriento en sus ojos. El anciano se levantó temblorosamente del suelo, su voluntad de vivir completamente destrozado por la manipulación de Lofan. Estaba listo para encontrar un lugar para terminar con su vida. A su lado, Lofan mantuvo su espeluznante sonrisa, una sonrisa que enfrió el alma. 4. Aunque los ojos de Lofan parecían fijos en el viejo hombre, su verdadero enfoque estaba en otro lugar. Tal como había anticipado, el observador, un profesional de disciplina excepcional, no interrumpiría sus acciones al notar anomalías. En cambio, documentarían meticulosamente todo en secreto. Ahora era el momento de que el observador transporte en su red. A medida que se realizó esta realización, la sonrisa de Lofan se volvió aún más inescrutable. En ese momento preciso, Lofan sintió que la temperatura del aire cayó en choque de varios grados. Fingiendo la ignorancia, balanceó su pie hacia el viejo. Largarse. Usted antiguo miserable. ¿Para quién crees que estás organizando ese programa? Aunque apareció como una patada, Lofan usó la suela de su pie para alejar suavemente al viejo. En el instante en que el viejo ganó distancia, Charlotte, que ha confirmado la seguridad del anciano, ya no podría contenerse. El hielo estalló debajo de los pies de Lofan, encerrando ambas piernas en grilletes congelados que lo inmovilizaron inmóvil. ¿Quién está ahí? Lofan rugió, su rostro se contorsionó en furia fingida. Pero cuando Charlotte salió de las sombras, su expresión oscura y dolida, su comportamiento cambió al instante. Charlotte, eres tú. ¿Cómo llegaste a Fleuve Cendre? Está sucio aquí. Deberías volver rápidamente. Pero todavía estoy muy feliz de que Charlotte haya venido a verme. Suficiente. Ver la sonrisa y el tono de Lofan, ambos familiares pero alienígenas, Charlotte no podía soportarlo más. Ella cerró los ojos dolorosamente y lo interrumpió con un grito, congelando la sonrisa en su rostro. ¿Charlotte? Cállate. No me llames ese nombre. Esa crujiente Charlotte se apuñaló en su corazón como un cuchillo, haciendo su jadeo por respirar por el dolor en su pecho. Ver a Lofan parecer un niño que había cometido un error pero no sabía lo que había hecho mal, sus ojos se volvieron ansiosos y confundidos, Charlotte sintió que todo su cuerpo temblaba. Pero rápidamente, Charlotte se obligó a calmarse. Respiró hondo, luego le puso una sonrisa forzada en su rostro mientras miraba al anciano que parecía completamente aturdido por esta repentina situación. Ella habló suavemente. Viejo, tengo algo de dinero aquí. Tómelo para comprar alimentos y suministros. No le creas. Es un criminal. No te detengas en tales pensamientos. Solo los vivos tienen esperanza. Al darse cuenta de la mora en la mano de Charlotte, los ojos del viejo se iluminan con un intenso brillo. Inmediatamente tomó el dinero, sus palabras de gratitud fluyeron sin cesar. Gracias, gracias. Eres realmente un alma amable, señorita. En Fontaine en estos días, hay pocas personas tan buenas como tú, señorita. Después de un poco de persuasión y comodidad, Charlotte distrajo con éxito al viejo. Luego volvió la mirada a Lofan, un destello de dolor en los ojos que rápidamente se transformó en determinación cuando contactó a Maison Gardienge. Capítulo 5. ¿Qué he hecho mal? En la ópera Epiclese, Lofan se paró en la plataforma elevada reservada para el acusado.
Fue acusado de incitar a civiles inocentes a saltar de los edificios, el verdadero autor intelectual detrás de los recientes casos de Jersey serial de Fontaine. Ante él había Charlotte, el acusador. Loffan observó su rostro, desprovisto de expresión. Ojos mirando fijamente al suelo sin enfoque, como en trance. La mirada de Loffan permaneció brevemente en Charlotte antes de cambiar a otro lugar. A su izquierda, un trono masivo se elevó más alto. Sobre una pequeña niña pequeña con el pelo largo y azul, su delicado presente encantó radiante. Loffan nunca había conocido al Hydro Archonfurina antes. Tampoco había estado en la ópera Epiclese. Sin embargo, teniendo en cuenta la posición en la que estaba sentado, parecía poco probable que alguien más pudiera estar allí además de Furina. En ese momento, Furina descansó la barbilla en una mano, mirando la pared por delante con una expresión problemática, como si contemplara algún problema grave. Esta fue la primera vez que Loffan se reunió con Hydro Archonfurina. No conocía su personalidad, pero según su impresión actual, ella parecía una deidad silenciosa y reservada, no particularmente hábil para formar conexiones cercanas con los demás. Loffan luego trasladó su mirada al asiento en el frente donde se sentó el presidente del Tribunal Supremo. Un blanco. El hombre de cabello con una presencia excepcional ya había tomado el asiento. Su rostro no mostró emoción, pero simplemente sentarse allí emitió un aire de autoridad imponente. Aunque nunca lo había conocido antes, Loffan inmediatamente reconoció al hombre como Neo Villette, el presidente del Justicia de Fontaine. Los ciudadanos de Fontaine que habían venido a la ópera Epiclese para ver este juicio ahora se estaban presentando al teatro, llenando gradualmente el espacio con murmullos de conversación. ¿Es ese el sospechoso que supuestamente hizo que las personas inocentes saltaran a la muerte? Se ve tan joven. Exactamente. Eso es lo que hace que su mente retorcida sea aún más escalofriante. Espero que podamos ver una prueba adecuada hoy. Estoy convencido de que el verdadero culpable debe ser otra persona. Este juventud es solo un peón que se avanza. ¿Sabes cómo va en estas historias? Solo siguiendo ese camino puedes obtener los giros y vueltas adecuados. Silencio. Neo Villette habló de repente. Su voz no era fuerte, pero cada persona en la habitación podía escucharlo claramente. El zumbido de la conversación se calmó gradualmente. Solo cuando el silencio completo había caído, Neo Villette volvió a hablar, su tono solemne. Entonces, deje que comience la prueba del verdadero culpable en el caso de salto en serie. Primero, para ayudar a todos a comprender qué sucedió exactamente, escucharemos a la señorita Charlotte sobre lo que ella presenció. Charlotte, de repente dirigida por su nombre, finalmente salió de su aturdimiento. Sintiendo todos los ojos sobre ella, recordó que estaba parada en el puesto de testigos de la ópera Epiclese, a punto de exponer las acciones retorcidas y horribles de Loffan a todos los presentes. Charlotte lanzó una última mirada a Loffan, cuya cara permaneció inexpresiva como si ya hubiera aceptado su destino. Ella apretó los puños, luego los desactivó lentamente. En voz baja, comenzó a contar todo el proceso de cómo había presenciado accidentalmente a Loffan cometiendo el crimen. Como periodista de profesión, la descripción de Charlotte fue meticulosa y precisa, capturando sin esfuerzo la esencia de su relato. Bajo su narración, la imagen de Loffan a los ojos de la audiencia se transformó gradualmente en la de un individuo aparentemente inofensivo que oculta una naturaleza retorcida y asesina. Esto inmediatamente provocó oleadas de jadeos conmocionados de los espectadores. Silencio. Por favor, observe el protocolo, ensayos. La voz de Neo Villette atraviesa el caos creciente, extinguiendo las primeras chispas de desorden antes de que pudieran apoderarse. Charlotte luego procedió a detallar todos los aspectos de la escena que había presenciado. Presidente del Tribunal Supremo, que concluye mi testimonio. Cuando las palabras finales dejaron sus labios, el cuerpo de Charlotte pareció colapsar hacia adentro, drenado de toda fuerza. Solo agarrando el borde del podio con ambas manos logró permanecer de pie. Neo Villette asintió, luego giró su mirada a Loffan y le preguntó, «Señor Loffan, ¿acepta las acusaciones presentadas por la señora Charlotte?» En respuesta a la pregunta de Neo Villette, la cara de Loffan de repente se iluminó con el mismo sol. Esmael besado que había usado durante sus interacciones con Charlotte. Él respondió con voz tan inocente como la de un niño. «Charlotte, eres realmente notable. Recordar detalles tan específicos de ese incidente es sorprendente». Las palabras de Loffan se sintieron como un cuchillo que reabría heridas viejas en el corazón de Charlotte. Sus manos temblaron en el reposabrazos.
Y mantuvo la cabeza inclinada, negándose a dejar que cualquiera viera su rostro. Señor Lofan, responda mi pregunta, dijo Neuvillette, su voz con un peso imperceptible que hizo que Lofan se sintiera como si alguna entidad aterradora lo estuviera mirando. Sin embargo, manteniendo un control perfecto sobre su cuerpo, Lofan mantuvo su compostura. Por supuesto. ¿Por qué mentiría Charlotte? Lofan aceptó la acusación de su crimen como si fuera evidente. Mientras Lofan hablaba, el equilibrio de la oratrice mécanique de Anjalse Cardinale, el símbolo de la justicia absoluta y la justicia, se torció ligeramente hacia la izquierda. Al ver esto, la sonrisa de Lofan se volvió aún más brillante. Bien. Ahora procedamos al siguiente paso. Señor Lofan, explique sus razones para hacer esto, instruyó Neuvillette. Al escuchar esto, Lofan respondió con una confusión genuina. ¿Razón? ¿Qué razón? Necesitas una razón para matar algunos errores. Las palabras de Lofan enviaron ondas de choque a través de la multitud. Todos miraron al adolescente en la plataforma alta con expresiones aterrorizadas. No cree que haya nada malo en sus acciones. ¿Qué considera que vale la vida humana? Ejecutarlo. Un monstruo como este no se puede salvar. Si perdonamos sus crímenes, se comprometerá más una vez que esté fuera de prisión. En ese momento, Lofan de repente se giró para mirar a la audiencia a continuación. Se burló y se rió en voz alta. ¿Los llamas humanos? Ja ja ja. Las personas que viven en las profundidades oscuras del Fleuve Cendre, que ni siquiera puede permitirse la comida y debe rogar por los restos, ¿cómo puedes llamarlos humanos? No, solo son errores, un paquete de bestias. Saltaron a la muerte por completo de su propia voluntad. No forcé ninguno de ellos. La vida fue muy dolorosa para ellos. Les mostré cómo terminarlo temprano. Esos errores apestosos deberían agradecerme. ¿Qué pasa con eso? Al escuchar las palabras retorcidas de Lofan, Charlotte sintió que su corazón se volvió aún más frío. Capítulo 6. Solicitud de desafío. Lofan sintió la ira de la audiencia, y la sonrisa en la esquina de sus labios se volvió más pronunciada. Después de darse cuenta de que sus saltos repetidos desde las alturas estaban produciendo puntajes cada vez más altos, Lofan comenzó a reflexionar sobre qué factores podrían estar influyendo en su acumulación de puntos. El primer factor fue claramente el número de personas que prestaban atención. Esto se hizo evidente cuando inicialmente saltó desde lugares elevados cercanos, pero luego descubrió que pasar tiempo en las áreas llenas de Fontaine para sus saltos arrojó mejores resultados. El segundo factor permaneció sin confirmarse. Aunque Lofan sospechaba que tenía que ver con la intensidad emocional de quienes lo observan. Después de todo, el sistema incluso había sugerido que hiciera su muerte más dramática. Esto significaba que su método inicial de hechos heroicos no era inherentemente defectuoso, simplemente no había atraído a suficientes espectadores para generar puntos significativos. En otras palabras, para maximizar su puntaje, necesitaba una gran audiencia y una forma de provocar intensas reacciones emocionales entre ellas. Con esta realización, Lofan una vez más se burló de la multitud a continuación. ¿Las hormigas se atreven a mirarme a los ojos? Silencio. La sola palabra de Neuvillette una vez más trajo el pasillo a la quietud silenciosa. La audiencia miró a Lofan con ojos furiosos. Mientras que Lofan centró su atención en el presidente del Tribunal Supremo. Incluso después de escuchar esas palabras, ni un parpadeo de emoción cruza su rostro. ¿Es su mente realmente tan inescrutable? ¿O simplemente ha perdido parte de lo que nos hace humanos? Déjame resumir entonces. Monsieur Lofan creía que los muertos habían tomado la decisión correcta al terminar sus vidas prematuramente. Por lo tanto, usó un lenguaje persuasivo para inducirlos a saltar a sus muertes. ¿Es eso correcto, Monsieur Lofan? HMPH, precisamente. Como se esperaba de un presidente de justicia. Eres fundamentalmente diferente de estos insectos. Estoy seguro de que puedes comprender mis acciones ahora. Con las palabras de Lofan. El equilibrio de la oratrice mécanique de Anjalse Cardinale se inclinó más a la izquierda. Suficiente. Este juicio no necesita continuar. Ordeno a la Maison Gardienge que lo arrastre de inmediato. Pruébelo como asesino, esperando el día del juicio final. Estoy furioso. Personalmente llevaré a cabo el juicio final. Incluso Furina no podía soportar escuchar más. Su comportamiento habitual y distante se derrumbó al instante, y sin siquiera recurrir a sus réplicas de lengua afilada, se levantó del trono y señaló a Lofan, su voz temblando de ira.
Señorita Furina, observe el protocolo, juicio. De lo contrario, te condenaré por desacato al juicio. Antes de que Lofan pudiera recuperarse de su conmoción ante la imagen destrozada del Hidro Archon, Neuvillette ya había emitido una severa advertencia a Furina. Pero no hay necesidad de continuar esta farsa. Está confesado por todos los crímenes y todavía dice tanta arrogancia. Ah, esto me enfurece. Permaneceré aquí y miraré, pero esto es completamente inútil. Bajo la mirada cada vez más severa de Neuvillette, Furina finalmente cedió. Ella volvió a caer en el trono, su rostro una máscara de frustración. ¿Es ella realmente el arconte hidroeléctrico? Lofan de repente se encontró dudando de sus suposiciones iniciales. Próximo. Por favor, elabore sus interacciones exactas con cada víctima, incluido el momento preciso y cualquier comentario de incitación clave. Esta vez, Neuvillette exigió a Lofan que contara su historial criminal detallado. Por supuesto, Neuvillette sabía si Lofan había cometido crímenes o no, tales asuntos eran inherentemente imposibles de explicar. Sin embargo, negarse a detallar el proceso del crimen tampoco funcionaría. Maison Gardienge podría investigar sus movimientos en los últimos 3 días, y las discrepancias serían evidentes. Después de todo, durante los primeros 3 saltos, Lofan no había estado en Fontaine en absoluto, pero este cuerpo no mostró registros de abandonar la ciudad. En otras palabras, Lofan ahora tenía una gran oportunidad de revocar el caso, o al menos retirarse de la investigación del saltador en serie. Pero esto no era lo que Lofan deseaba. Su muerte debía ser lo más profunda posible. Con una sonrisa, Lofan se dirigió a Neuvillette. Mis disculpas, presidente del Tribunal Supremo. Simplemente no puedo recordar. Al igual que no puedes recordar cuántos panes has comido en tu vida. Esos humildes insectos no son más que motas de polvo insignificantes en mi memoria. Por supuesto, para evitar que todos esperen en el aburrimiento el resultado final, juicio, procedamos con algo más interesante. Probaré mi inocencia a través de un duelo. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, la multitud estalló en conmoción. Sí, esta es su única oportunidad de cambiar el rumbo. De lo contrario, sin duda será ejecutado. Maldita sea. El duelista campeón debe dar todo. No podemos dejar que este demonio sea absuelto y continúe deambulando libre. Aunque la audiencia estaba profundamente frustrada por no ver la convicción inmediata de Lofan, no podían objetar el sistema de duelo de Fontaine. Su única esperanza era que el duelista campeón diera un golpe aplastante a Lofan, permitiéndoles desahogar su ira. Cuando Charlotte escuchó la declaración de Lofan, su cuerpo se endureció momentáneamente. Luego levantó la cabeza en desconcierto, mirando al hombre que se había vuelto completamente desconocido para ella. Monsieur Lofan, ¿confirma una vez más que desea demostrar su valía a través de un desafío? Neuvillette preguntó. Confirmo, presidente de la justicia, respondió Lofan, su mirada barriendo provocativamente sobre la audiencia a continuación. Sus palabras agitaron con éxito sus emociones negativas. Muy bien. La solicitud de desafío del señor Lofan cumple con las regulaciones. Se aprueba por la presente. Por favor, proceda al escenario, el señor Lofan y el duelinde del señor Lofan y el campeón. Clorinde, no muestre misericordia. Enseña a ese bastardo una profunda lección. Al escuchar las palabras de Furina, Clorinde respiró profundamente. Sí, Lady Furina. En verdad, el recordatorio de Furina era innecesario. Clorinde había albergado durante mucho tiempo el odio profundo por Lofan, sin dejar espacio para la misericordia. Cuando Clorinde se alejó de Furina, Lofan murmuró su nombre 2 veces por lo bajo. Sin dudarlo, se giró y caminó hacia el escenario bajo los atentos de los guardias Maison Gardienge. La arena se quedó en silencio gradualmente. Los ojos de los espectadores se abrieron cuando se centraron en el escenario, anticipando el inminente espectáculo. Una batalla duelista de prisionero versus campeón fue un hecho raro, y ninguno presente se perdería este desafío único. ¿Piensas lavar tus crímenes a través de este desafío? La mirada afilada de Clorinde nunca dejó a Lofan, ya que lentamente dibujó su espada. Te mostraré cuán tonta y risita es esa noción. ¿Es eso así? Al escuchar las palabras de Clorinde, Lofan no pudo evitar reírse, momentáneamente sorprendiéndola. En el momento en que Neuvillette declaró el desafío abierto, Lofan cargó de cabeza hacia la espada de Clorinde. Zunk. El sonido de una cuchilla afilada que perfora la carne. Capítulo 7.
para la emperatriz exaltada de Snezhnaya. Blood salió por la espada, cubriendo la mano de Clorinde. La vista inesperada la dejó congelada en estado de shock. No fue solo Clorinde. Casi todos en el pasillo miraban a los boquiabiertos al sangrante Lofan. La ópera Epiclese quedó en silencio como una biblioteca. Charlotte se quedó boquiabierta en la escena. Incredulidad escrita en su rostro. «Médico». Clorinde finalmente reaccionó, su voz urgente mientras gritaba. «Señorita Clorinde, ¿qué estás haciendo?». La cara de Lofan estaba pálida, pero mantuvo una leve sonrisa mientras hablaba. Con ambas manos, empujó contra la espada en el agarre de Clorinde, acelerando el flujo de la sangre. El desafío aún no ha terminado. ¿O estás, señorita Clorinde, lista para admitir la derrota en este juicio? Al escuchar las palabras de Lofan, la expresión de Clorinde se endureció visiblemente. No, nunca te dejaré escapar de la justicia. Clorinde apretó la espada, su mirada se volvió completamente fría mientras miraba a Lofan. Parece que la señorita Clorinde es la campeona de la justicia aquí. Lofan se rió suavemente. Luego se inclinó lentamente hacia la oreja de Clorinde. A medida que Lofan se acercaba, el cuerpo de Clorinde se tensó visiblemente, sus ojos encerrados en sus movimientos. Manteniendo la distancia perfecta, Lofan le susurró. Señorita Clorinde, ¿sabías? Incluso aquellos de nosotros que vivimos en los peldaños más bajos de la sociedad, los más inútiles, los más despreciados, aún poseen poder. Podemos manchar sus nobles líneas de sangre con nuestra sangre sucia de clase baja. Con estas palabras, Lofan de repente escupió un bocado de sangre roja oscura directamente en Clorinde. Clorinde reaccionó rápidamente, retirando su espada del cuerpo de Lofan y agachándose de lado para evadir. A pesar de sus rápidos reflejos, el repentino incidente había manchado su uniforme prístino con una mancha carmesí. Al notar esto, Clorinde no pudo suprimir el ceño fruncido. Tanto el mismo Lofan como los eventos en desarrollo la llenaron de profunda inquietud. «Estás realmente loco», murmuró. Lofan consideraba a Clorinde como si admirara su obra maestra. Después de un momento, se rompió risas una vez más. «Me pregunto si nuestra estimada audiencia disfrutó de mi actuación». El silencio reinó, solo silencio. En días pasados, todos los casos habían sido juzgados en la ópera Epiclese. La mayoría de los espectadores trataron estos procedimientos como óperas peculiares. A veces, incluso lamentando que el resultado final no se desarrolló tan dramáticamente como se habían imaginado. Sin embargo, la actuación de Lofan en la casa de ópera hoy había enviado un escalofrío a través de los corazones de la audiencia. De repente se dieron cuenta de que el juicio de hoy no era una mera ópera, y Lofan no era su protagonista, sino más bien un loco completo que había llevado a varias personas a suicidarse saltando de los edificios. Mientras la mirada helada de Lofan se extendía sobre la audiencia, instintivamente evitaban sus ojos, sus corazones latían con miedo. Aunque Lofan había perdido una cantidad significativa de sangre, su rostro mortalmente pálido, como si pudiera colapsar en cualquier momento. La malicia pura que irradiaba de él todavía hacía que muchos espectadores fueran temblados en terror. Suficiente. ¿Cuánto tiempo seguirás interrumpiendo el juicio? La voz de Charlotte se agrietó mientras hablaba del podio, sus palabras teñidas de desesperación. Después de pronunciar estas palabras, ella agarró la cabeza con fuerza con ambas manos. Si Lofan simplemente la había engañado, ella no sentiría una angustia tan profunda. En verdad, la actitud de Lofan hacia ella había sido claramente diferente de su tratamiento con los demás. Esto significaba que Lofan había mostrado su absoluta sinceridad. Pero, ¿por qué tuvo que ser la mente maestra detrás del caso de suicidio en serie? Incluso si ella deseaba guiarlo hacia una cosmovisión adecuada, era demasiado tarde para tal redención. Todo lo que pudo hacer fue entregar personalmente Lofan al juicio. Charlotte se había creído capaz de mantener la compostura, pero el marcado contraste de Lofan en el comportamiento hoy se desgarró en su corazón. Finalmente, el hilo de la razón en su mente se rompió. La cara de Lofan mostró un claro asombro por las crueles palabras de Charlotte, como si no hubiera esperado tanta dureza de ella. Sin embargo, momentos después, su expresión se transformó en una sonrisa radiante. «Muy bien, Charlotte», murmuró, mirándola directamente como si se despidiera. «El Fonta que compraste para mí fue realmente delicioso». Como las palabras de Lofan se desvanecieron, el cuerpo de Charlotte se estremeció una vez más. Luego tosió un bocado de sangre, respiró hondo y le dio la mirada a Clorinde.
Sus ojos sostenían la locura teñida de un rastro de tristeza. Para la emperatriz exaltada de Snezhnaya. Lofan gritó mientras se tambaleaba hacia Clorinde, cada paso dejando una huella sangrienta en el escenario. Clorinde permaneció en silencio, esperando hasta que Lofan la alcanzó antes de entregar un fuerte corte con su espada. Lofan cayó directamente al suelo, una herida limpia ahora visible en su cuello. Su cuerpo se contrajo ligeramente, pero pronto se calmó. ¿Estaba muerto? Parecía realmente muerto. Cuando la audiencia se dio cuenta de esto, salieron de su trance, jadeando por la respiración. Esta fue la primera vez que sintieron que, el juicio, no era una experiencia agradable. Solo después de que los miembros de Maison Gardienge confirmaron la muerte de Lofan, la audiencia relajó gradualmente sus tensas emociones. Clorinde miró el cuerpo de Lofan yacía cerca de sus pies, mirando la expresión final congelada en su rostro, uno de sí mismo. Burla, durante mucho tiempo antes de reventar lentamente su espada y alejarse. Cuando Lofan gritó sus últimas palabras, Charlotte ya había levantado la cabeza. Ella observó impotente mientras Lofan voluntariamente entregaba su vida en las manos de Clorinde. Charlotte miró fijamente el pequeño cuerpo que se tendía en el escenario. La sangre fluye de ella como una flor vívida que florece, perforando sus ojos con su intensidad. ¡Qué actuación decepcionante! Furina saltó del trono y se fue sin mirar hacia atrás. La prueba de hoy la había dejado sintiendo como si hubiera un bulto en la garganta, haciéndola sentir increíblemente incómoda y agria. Mientras tanto, Neuvillette se levantó, se aclaró la garganta y anunció. Desde que Monsieur Lofan eligió demostrar su inocencia a través de un duelo, pero finalmente pereció, el juicio se concluye temprano. Por favor, deje de una manera ordenada. Charlotte no podía recordar cómo dejó la ópera Epiclese. No fue hasta que sintió la frescura en su mejilla que finalmente volvió a sus sentidos. Charlotte levantó la vista. Ella no sabía cuándo el cielo se había oscurecido, y ahora estaba lloviznando con una suave lluvia. Capítulo 8. La paz es tan buena. Lo logré. Hice mucho dinero. En su forma de alma, Lofan miró sus puntos recién llegados, y esta vez realmente mostró una sonrisa brillante desde el fondo de su corazón. Esta vez, Lofan había ganado una asombrosa cantidad de 5.000 puntos de una vez. Después de deducir el costo de 300 puntos de este cuerpo. La ganancia era simplemente demasiado buena para ser verdad. No se deje engañar por la idea de que saltar de un edificio con un cuerpo de 10 puntos podría obtener más de 100 puntos. Esto era realidad, no un juego. Si intentara esa maniobra varias veces más, la gerencia de Fontaine sin duda tomaría medidas, lo que dificulta el futuro. Además, si realmente saltara docenas más de veces, las calles de Fontaine probablemente se desertan por completo. Lo que complació aún más a Lofan fue que esta acción era simplemente una parte de su plan. Si todo saliera de acuerdo con su plan, fácilmente podría ganar recompensas de 5 dígitos. Lo único que hizo que Lofan se sintiera un poco culpable fue la cara de Charlotte, que no había mostrado una sonrisa en años. La había elegido en parte porque entendía sus capacidades profesionales. Como excelente periodista, Charlotte no pasaría por alto ningún detalle, dándole un amplio espacio para maniobrar. Lofan necesitaría la ayuda de Charlotte para lograr sus objetivos en el futuro. Esta vez, simplemente quería darle un gusto temprano de la naturaleza traicionera de las relaciones humanas, para que ella pudiera mantener una vigilancia adecuada al tratar con personas en el futuro. Por otro lado, Lofan se estaba preparando para probar si atraer la atención de personajes importantes generaría más recompensas puntuales. Por ejemplo, cuando murió por primera vez mientras actuaba heroicamente, los testigos eran solo transeúntes comunes. Si alguno de esos espectadores hubiera poseído una visión, ¿eso le habría otorgado más puntos? Es probable que la respuesta fuera sí. La disparidad entre los puntos que había ganado del intento de suicidio anterior y esta muerte reciente fue demasiado grande. Si los puntos pudieran equipararse con atención o influencia, la diferencia clave debe estar en presencia de varias figuras importantes durante este ensayo. Y tal vez su declaración moribunda también había jugado un papel. De hecho, era de la casa del hogar, un miembro de Fatui. ¿No era natural que comprometiera lealtad a la emperatriz de Snezhnaya? En cuanto a cómo este acto podría afectar al Fatui, bueno, no pudo ser culpado por eso. Ya había muerto, después de todo. Habiendo servido a la Fatui diligentemente durante tantos años, ¿no podría al menos disfrutar un poco de atención póstumo antes de pasar? Sin embargo, una cosa sorprendió a Lofan,
el presidente del Tribunal Supremo resultó ser solo un personaje ordinario. Había observado cuidadosamente al hombre antes, y basado en su imponente presencia, alto estatus y aspecto guapo, no debería haber sido un papel menor. Sin embargo, Lofan no pudo encontrar ninguna visión sobre él. ¿Está lloviendo ahora? Mientras reflexiona, Lofan siguió a Charlotte a la ópera Epiclese, donde encontraron que la lluvia ligera cayó afuera. Recuerdo que estaba soleado hace un momento, bueno, debe ser el patrón climático de Fontaine. Con ese pensamiento, Lofan dejó ir el asunto y se dirigió a Charlotte, quien se quedó mirando fijamente al cielo lloviznante. Me voy. Aunque te usé. Has ganado una gran reputación. De vuelta al pájaro de vapor, probablemente obtendrás un aumento. El Maison Gardiennage podría incluso darle una bandera de recomendación. Aunque Lofan sabía que Charlotte no podía escucharlo o verlo en su estado actual, todavía se despidió. Nos vemos la próxima vez. Necesitaré su ayuda con mis puntos en el futuro. En el momento siguiente, Lofan eligió reaparecer sin dudarlo, una vez más seleccionando un cuerpo por valor de 300 puntos. Después de examinar los recuerdos de este cuerpo, Lofan encontró poco uso. El propietario era solo un ciudadano común de Fontaine, y uno pobre en eso. Con aproximadamente un mes de gastos de vida en la mano, Lofan decidió aventurarse y encontrar un lugar seguro para ocultar su dinero. Absolutamente no puedo ponerlo en una caja, pensó. Un poco del aceite de cabello amarillo definitivamente lo encontrará y lo embolsará para sí mismo. Y tampoco puedo depositarlo en un banco norte o una institución similar. Mis personajes siguen cambiando, y eso podría causar fácilmente problemas innecesarios. Entonces Lofan encontró un lugar apartado y enterró todo su dinero. Después de terminar, se quitó las manos, sintiendo el agotamiento extremo del cuerpo. Como estoy cansado, debería descansar correctamente. Lofan se dirigió a un punto más alto familiar. Desde aquí, podía ver la mayor parte de Fontaine, aunque no estaba aquí para disfrutar de la vista. Lofan escaneó a la bulliciosa multitud. Los recientes disturbios habían reducido las calles, pero ahora que el autor intelectual detrás del caos había sido capturado, juzgado y ejecutado, Fontaine Street había recuperado su antigua vivacidad. ¡Qué maravilloso es vivir en tiempos pacíficos! Lofan reflexionó. Sin dudarlo, saltó sobre la barandilla y se desplomó hacia el suelo de abajo, dibujando jadeos de los peatones de abajo. Lofan, espero que encuentres la redención en tu próxima vida. Charlotte colocó el ramo floral antes de la tumba de Lofan. Su corazón finalmente se había acomodado en la calma. Haré todo lo posible para ayudarlos a los peldaños más bajos de la sociedad. No quiero encontrarme con otro. Por cierto, esta es mi última visita. No volveré aquí de nuevo. Habiendo pronunciado sus últimas palabras, Charlotte giró sobre su talón sin pausa. Solo después de poner una distancia considerable entre ella y el cementerio colapsó su cuerpo como un globo desinflado, como si toda la fuerza hubiera sido drenada de sus extremidades. Charlotte no podía recordar cómo había regresado al pájaro de vapor. Cuando apareció en la entrada del periódico, una vez más se arrepintió del día en que se topó con Lofan, un incidente que había perseguido sus pensamientos innumerables veces en los últimos días. Si eso no hubiera sucedido, no estaría sufriendo así ahora. Sacudiendo la cabeza vigorosamente, Charlotte desterró el pensamiento. Sin ese encuentro inicial, las víctimas del caso de suicidio en serie seguirían acumulándose. No podía permitirse tales distracciones. Con un suspiro, entró dentro del pájaro de vapor. Tan pronto como entró, la editora en jefe se apresuró hacia ella. Sus ojos se iluminaron al verla, y él aceleró su ritmo. Charlotte, estás aquí. Necesito decirte algo urgente. El caso de suicidio en serie tiene otra víctima. Con estas palabras, el cuerpo de Charlotte se congeló por completo. Capítulo 9. Charlotte comienza su investigación. El culpable en el caso de suicidio en serie claramente había estado muerto, pero en un solo día, otra víctima había caído. Además, la víctima era diferente de antes, esta vez era solo un ciudadano común de Fontaine. Aunque económicamente tensa, su situación no era lo suficientemente grave como para justificar la desesperación. Sin embargo, todavía decidieron saltar a su muerte. Este no fue un accidente, no había signos de coerción en su cuerpo. Incluso si el Maison Gardiennage deseaba clasificar este incidente como un caso separado distinto del caso de suicidio en serie, la capa con las palabras seres queridos que enfrentaron la desesperación demostró que era el mismo trabajo del culpable.
El asesino había cambiado de objetivos, cambiando de los empobrecidos residentes del Fleuve Cendre cuyos orígenes e identidades no podían ser rastreados para los ciudadanos comunes. Esto parecía una burla de la incompetencia de la policía, o tal vez una escalada alimentada por el caso de Lofan. Después de revisar a fondo los registros detallados del último suicidio, Charlotte se dio cuenta de que este asunto era mucho más complejo de lo que había imaginado. Su primera línea de razonamiento, Charlotte recordó cómo Lofan había gritado el nombre de la emperatriz de Snezhnaya en sus últimos momentos. Combinado con el posterior descubrimiento de su apellido, no había duda, Lofan había sido miembro de Fatui. Específicamente de la Casa del Hogar. Quizás el verdadero autor intelectual detrás de esta serie de casos fue el Fatui, con Lofan simplemente un peón en su juego. Sin embargo, el Fatui, siendo protector de la suya, estaría disgustado incluso por la muerte de una sola pieza. Esto podría explicar por qué eligieron un objetivo que parecía casi imposible tener éxito. Usarlo como una amenaza contra Maison Gardienge. La segunda teoría sugirió que Lofan era un criminal de imitación. Quizás escuchar sobre el reciente caso de suicidio en serie había reavivado la malicia que había estado sufriendo en su corazón durante años, lo que lo llevó a intentar un crimen imitador. Sin embargo, fue descubierto antes de poder completarlo. Sin embargo, había un aspecto de esta teoría que Charlotte no podía entender. ¿Por qué Lofan admitiría su acusación de que él era el verdadero culpable del caso suicida en serie? De repente, la cara de Charlotte se torció en la angustia cuando una realización horrible la golpeó. Ella había llegado a una conclusión aterradora. ¿Lofan no había negado la acusación porque el acusador era ella? Charlotte sintió como si su corazón hubiera sido desgarrado nuevamente. El dolor hizo que su aliento llegue en jadeos irregulares. Pasó un largo momento antes de que ella pudiera componerse, pero el dolor en sus ojos permaneció innegable. Si este fue realmente el caso, ¿no había empujado personalmente a Lofan hacia su muerte? Si bien el intento de crímenes aún enfrentaba ensayos severos, nunca podrían resultar en la pérdida de vidas. Lofan habría tenido la oportunidad de arrepentirse y reformarse, pero todo eso fue arruinado por ella. En su aturdimiento, Charlotte parecía sentir sus manos cubiertas de sangre pegajosa. Charlotte, la fonta que me compraste fue realmente deliciosa. Charlotte de repente recordó las últimas palabras de despedida de Lofan, estas palabras una vez más perforaron su corazón profundamente. Las lágrimas cálidas se deslizaron por sus mejillas. Qué desesperadamente Charlotte deseaba poder regresar a la escena, de prueba, del día anterior. Si ella no hubiera hablado con tanta frialdad y crueldad, exigiendo a Lofan que desaparezca obedientemente, pero en cambio, déjelo revelar la verdad, ¿podría haber sido el resultado? Todo podría haber sido salvado, pero fue ella personalmente había empujado a Lofan a su destino. ¿Por qué obedeciste cada palabra de esta hermana que conociste durante solo horas? ¿Eras un tonto? Charlotte dejó escapar un sollozo. Afortunadamente, su sala de trabajo privado evitó que otros presenciaran su desglose. Después de una cantidad de tiempo indeterminada, los sollozos de Charlotte disminuyeron gradualmente, su mirada cada vez más resuelta. Charlotte resolvió investigar a fondo este caso y descubrir al verdadero culpable, decidido a hacer las paces por sus errores pasados. En verdad, incluso Charlotte no se había dado cuenta de que su primera hipótesis era mucho más plausible que la segunda. Después de todo, no todas las víctimas provenían de Fontaine. Sin embargo, instintivamente, se encontró inclinándose hacia la última teoría. Armado con sus herramientas profesionales, Charlotte se acercó a los oficiales de Maison Gardienge. Listo para buscar cualquier evidencia crucial que ella podría haber pasado por alto. Debido a su estado único y su participación directa en el caso, Charlotte obtuvo con éxito información básica sobre la última víctima de los oficiales. La víctima era un hombre fontaniano de 28 años. Sus dos padres habían muerto en un accidente 3 años antes. Después de lo cual se volvió cada vez más solitario. Alquiló una casa en una zona residencial, pero rara vez interactuó con vecinos, no tenía amigos cercanos ni pareja romántica. Analizando estos detalles, era posible que la víctima hubiera estado contemplando el suicidio. ¿Alguien no ha visitado la casa de la víctima recientemente? Charlotte le preguntó al oficial de Maison Gardienge, quien rápidamente respondió su pregunta. Ya hemos preguntado con los vecinos de la víctima. No han visto a nadie que no esté familiarizado en el área. Charlotte asintió, luego cayó en la contemplación. A decir verdad, sospecho que los Fatui están detrás de esto. El oficial,
notando el inusual comportamiento de Charlotte, no pudo evitar expresar su opinión. Se confirmó que el criminal anterior, Lofan, era miembro de Fatui. Deben estar planeando algo malicioso nuevamente. Ahora que el caso ha dado un nuevo giro. No trate a Lofan como un criminal hasta que hayamos investigado completamente la verdad. Después de escuchar las palabras del oficial, Charlotte lo miró a los ojos y enunció a cada palabra deliberadamente. Abrumado por la imponente presencia de Charlotte, el oficial rápidamente asintió y tragó duro para humedecer su garganta reseca. Mis disculpas, dijo Charlotte, al darse cuenta de su propio lapso en la compostura. Está bien, no te preocupes por eso. El oficial de Maison Gardiennage agitó su mano, sin tomarla demasiado en serio. Entendió los detalles del caso y conocía las razones específicas detrás de la inestabilidad emocional de Charlotte durante este periodo. En cualquier caso, si desea investigar por su cuenta, señorita Charlotte, asegúrese de su seguridad. Si los Fatui están realmente involucrados en este caso, podría ser bastante problemático. Gracias por su preocupación, respondió Charlotte con una sonrisa. Se giró para irse, planeando seguir sus instintos y buscar pistas en el Fleuve Cendre. En el camino, ella consideraría cómo mejorar las condiciones de vida de los que viven debajo del río Gray. Tal vez esto podría considerarse satisfactorio el deseo de Lofan. Justo cuando Charlotte estaba a punto de partir, el oficial de repente la llamó. Espera, señorita Charlotte. Acabo de recordar que hay otra pista que no te he mostrado. Se volvió hacia atrás para ver al oficial entregándole una pila de fotografías. Las imágenes parecían representar una carta manchada de sangre. Capítulo 10. ¿No hay filmación hoy? Charlotte tomó las fotografías y las examinó con cuidado. Estas fueron imágenes del contenido de la letra, con marcas que indican la secuencia correcta. Las fotografías mostraron imágenes claras del texto, aunque algunas partes estaban manchadas de sangre roja oscura, oscureciendo la escritura original. A pesar de esto, el contenido restante se sintió inquietantemente familiar para Charlotte. Después de pensar un momento, de repente se dio cuenta de la conexión entre las fotografías y el reciente caso de suicidio en serie. Señorita Charlotte, es probable que haya notado la correspondencia entre el contenido de la carta y los mensajes encontrados en las capas de las víctimas. Esta carta contiene mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, lo que sugiere que el asesino puede continuar sus crímenes. Tanto el oficial de Maison Gardiennage como Charlotte se quedaron en silencio ante las implicaciones del contenido de la carta. Después de una larga pausa, Charlotte miró al oficial y preguntó, ¿dónde se recuperó exactamente esta carta? Esta carta se encontró en el culpable, señor Lofan. Aunque puede no ser de gran utilidad para resolver el caso, creo que la señorita Charlotte debería tener esto. Charlotte asintió con dificultad. Después de agradecer al oficial de seguridad, usó su cámara para fotografiar cada página antes de salir con grandes pasos. Al llegar a la calle principal ligeramente desolada, Charlotte respiró profundamente. Lofan, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero tú? Esta carta había confirmado esencialmente la primera hipótesis de Charlotte. Lofan era de hecho un peón de los Fatui, y aunque no era el principal culpable en el caso de suicidio en serie, había sido cómplice. Esta conclusión siempre había sido más lógica, pero Charlotte había evitado inconscientemente considerarlo. Aunque había explicaciones alternativas, como Lofan que encontraba la carta o el asesino viéndola accidentalmente en él e incorporándola a su esquema, Charlotte ya no podía engañarse. Después de experimentar altibajos tan dramáticos, Charlotte sintió que su fuerza interior había crecido. Incluso al enterarse de los orígenes de la carta, se encontró aceptándolo rápidamente. En cualquier caso, la verdad aún no ha surgido. No debemos llegar a conclusiones sobre nada. Aunque enfrentar el Fatui podría ser desalentador, Charlotte no sintió miedo. En cambio, endureció su resolución. Ella siguió el camino hacia la entrada del Fleuve Cendre. A decir verdad, antes de conocer a Lofan, Charlotte ya había informado sobre el río Gray, pero con poco éxito. Muchos fontanianos parecían hacer la vista gorda a esta zona negra debajo de su bulliciosa ciudad, evitándola como si tuviera algo de maldición. Sin embargo, después de las acciones de Lofan en la ópera Epiclese, algunas personas probablemente tendrían que abordar los problemas del río Gray abiertamente ahora. Mientras Charlotte miraba a la entrada, surgió un impulso repentino de retirarse. Pero rápidamente lo suprimió y atravesó la entrada sin dudarlo. Cuando Charlotte regresó al Fleuve Cendre,
Las escenas de ese día comenzaron a reproducirse en su mente. Anteriormente, el inmenso shock para su psique le había impedido procesar completamente los eventos. Ahora, de repente sintió que podría haber pasado por alto algo importante, su ceja surgió en la concentración. Después de mucho tiempo, aún no puede identificar su supervisión. Charlotte comenzó a interrogar a los residentes del Fleuve Cendre sobre las desapariciones recientes. Ella recibió solo respuestas negativas, profundizando su penumbra. Esto significaba que el asesino atacó a aquellos en las circunstancias más desesperadas, figuras aisladas cuyas desapariciones pasarían desapercibidas. La dificultad de encontrar pistas en estas circunstancias fue abrumadora. No es de extrañar que Maison Gardiennage haya hecho poco progreso. Quizás debería investigar las conexiones Fatui de Lofan en la casa del hogar. Justo cuando Charlotte dudó, de repente sintió que alguien se acercaba a ella. Su visión parpadeó débilmente a la tenue luz de Fleuve Cendre, alertándola sobre la presencia. Cuando se giró y reconoció la figura que se acercaba, relajó su guardia. Señorita, nunca esperé verte aquí de nuevo. Muchas gracias por tu ayuda la última vez. Ese día tenía tanta hambre que apenas podía ver recto. Pensé que lo dormiría. Gracias por darme varios días de buenas comidas. No es nada, viejo. Estaba haciendo lo que podía. El hombre era el mismo que Lofan casi había convencido para que saltara a su muerte ese día. Al verlo ahora, Charlotte no pudo evitar sentirse culpable. ¿Es suficiente el dinero? Si no, puedo darte más. Suficiente. Suficiente. Es más que suficiente. Ese dinero me durará más de un año. Al escuchar esto, el corazón de Charlotte saltó un ritmo. Se dio cuenta de que no tenía idea de cuán desesperadamente pobre era realmente la gente de Fleuve Cendre. Charlotte todavía recordaba que el dinero que le había dado era aproximadamente medio mes. Si fuera ella, podría haberlo gastado en solo 1 o 2 meses, y comprar algo más habría sido aún más rápido. Señora, eres realmente una buena persona. Debo haber tenido una suerte increíblemente afortunada de conocerte ese día. Al ver la cara del anciano lleno de una gratitud abrumadora, Charlotte salió de sus pensamientos, sintiéndose un poco mejor. Ella no se dio cuenta por completo de la parte ilógica de sus palabras. Viejo, incluso si no hubiera aparecido ese día, ciertamente habrías conocido a alguien de buen corazón. Así que no importa qué tipo de dificultades enfrentes, viejo, nunca debes perder la esperanza de supervivencia. Después de escuchar las palabras de Charlotte, una expresión desconcertada apareció en la cara del viejo. Después de recuperar la compostura, miró a su alrededor. Señora, ¿no estás filmando hoy? ¿Rodaje? Sí, hace unos días necesitaban que cooperara para la filmación. Pero hoy nadie me dijo qué hacer. Bien, fue ese joven quien me dijo cómo hacerlo la última vez. Él también es mi salvador. En el Fleuve Cendre, hay tanta gente como yo. Que él me eligió de inmediato fue realmente mi buena fortuna. Por cierto, señorita, ¿ese joven no vino hoy? Ah, la última vez se fue temprano para evitar perturbar nuestra filmación. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle correctamente. Me pregunto cuándo tendré la oportunidad.